Nos ha quedado muy bien claro cómo están las cosas en la República Argentina, un desastre. Siempre fueron así. Argentina es un caos y no solamente es por los presidentes que han pasado, sino también por la misma sociedad que no lucha para que sus derechos sean restablecidos en aras de la paz. El Uruguay como la Argentina están viviendo procesos que a veces parecen largos, pero son procesos. Y esos procesos que están viviendo representan emblemáticamente la falta de libertad religiosa que tanto Uruguay como Argentina tiene. Argentina y Uruguay tienen falta de libertad de culto y esto lo vimos en Fraivento, lo vimos casi en áreas muy pequeñas de Montevideo, pero deseamos francamente que esto se termine y que el presidente Lacalle comprenda la situación que vive la República Argentina y deje que los argentinos podamos estar en paz en el Uruguay, o que den alguna solución entre Alberto Fernández y el presidente Lacalle para que haya libertad de culto. En algún lugar tiene que haber libertad de culto, o en Argentina o en el Uruguay, pero no pueden dejar a la población argentina y a la población uruguaya de tantos años con una falta de derecho humano total. Que el presidente Lacalle tenga los huevos y los pantalones de una vez por todas y que declare libertad de culto sobre toda Uruguay, para que judíos y hermanos y hermanas de distintas iglesias, porque todo este problema es por la falta de libertad de culto, la falta de inversión. A ver, quiero que ustedes piensen una cosa. ¿Cómo quiere que Argentina y Uruguay tengan inversiones si no hay libertad? La gente no va a ir a invertir en un lugar que no haya libertad. ¿Por qué creen que hay argentinos que le cuesta invertir en Punta del Este, en Rocha, en Colonia, incluso en Montevideo? ¿Por qué creen que ahí no se queda casi ninguna empresa argentina? Y si se queda alguna es porque lo necesita. Si no, no. Pero la mayoría de las empresas argentinas siempre están acá, pasando necesidad y todo lo demás, pero se quedan acá algunas. Otras se van al exterior. Otros deciden quebrar las empresas e irse al extranjero. ¿Por qué? Porque la gente apuesta por la libertad. Si los presidentes no dan libertad, si los presidentes no cambian la constitución de sus países, es un grave problema de derechos humanos lo que estamos viviendo en el continente americano. Un grave problema que lo tendría que resolver el presidente Lacalle. Ahora no sé qué miedo le tienen a la Iglesia Católica tanto el presidente Fernández como el presidente Lacalle. Esto es increíble. Porque el presidente Lacalle ya debería haber entrado como presidente. Vieron que el presidente Lacalle está sin hablar. Bueno, el presidente Lacalle está sin hablar. No dice ni una sola palabra. Quiero que ustedes miren lo que pasa con el presidente Lacalle.
hace como 2 o 3 semanas que no dice nada. ¿Y saben por qué, muchachos? Porque le faltan huevos y pantalones a muchos políticos, tanto del Uruguay como de la Argentina, en decir, tiene que haber libertad de culto. Le faltan pantalones a algunos presidentes de Latinoamérica para decir libertad de culto. Ese es el tema. También vemos un ejército argentino que no se ha modernizado. Maito, mi pregunta es, ¿cuándo el ejército argentino se va a modernizar? La pregunta de todo y de todos los días. Porque esa es la pregunta que nos preguntamos todos los argentinos. Tenemos un ejército con falta de modernidad. Tenemos un ejército lejos de las actitudes que tendría que representar un ejército con actitud, valentía y firmeza ante la actualidad de lo que se vive en el pueblo argentino. El ejército argentino está muy alejado de lo que se vive en la República Argentina. Es algo que está mal, pero que se está viviendo. Yo no logro comprender cómo el ejército argentino tiene actitudes de poca determinación y actitudes de poca valentía para decirle al gobierno de Alberto Fernández cambie las cosas. La actitud de las Fuerzas Armadas en la República Argentina, y ya lo hemos visto en varias oportunidades, ellos pudieron haber fallado en la guerra de Malvinas y estoy seguro que eso tiene un sentido común. Ahora están ayudando a varias personas con el tema de las inundaciones, pero no es suficiente, porque el problema de la Argentina es problema de leyes. Y si el ejército fuera bueno, si el ejército estuviera cambiando, ya le diría a Alberto Fernández de la legalización del aborto y de la separación Estado-Iglesia. Pero es nuestro ejército el que no acompaña. Porque si el ejército argentino se alzara para que haya libertad en la República Argentina, se acabaría la violencia, se acabaría el asesinato, viviríamos en paz. Y eso sería por la actitud de nuestro ejército, el ejército argentino. Por eso, el ejército tiene que acompañar al presidente, pero también aconsejarlo. Un humilde consejo no estaría nada mal. Y con el tema del aborto legal, eso es decisión de las mujeres, es opcional. Se implementa el tema del aborto legal y gratuito como una ley opcional, no es obligatoria. No es obligatoria, no es que el gobierno le va a decir a las mujeres vayan y aborten. El gobierno instala una opción, las mujeres eligen si abortar a un niño o no. Las mujeres simplemente eligen, se le da la opción a elegir. Si no quieren abortar, no abortan. Pero la Iglesia Católica no tiene que decidir por las opciones que tiene que tener un pueblo a la hora de determinar una decisión. Un pueblo tiene que ser libre
no determinado por un imperio autoproclamado rey sobre la Argentina. O sea, como que reina sobre la Argentina. Entonces, tenemos el tema de la deuda. Yo entiendo que los países europeos están fascinados con la Iglesia Católica, pero no nos pueden trasladar esa porquería a nosotros. Ustedes hicieron las cagadas durante toda la era medieval. Ahora, durante el siglo XX y XXI no quieren trasladar el problema a nosotros, a los americanos. Váyanse a cagar y déjenos en paz y hagan las cosas como se corresponde. Y eso le digo a todos los líderes europeos. Hagan las cosas como corresponden. Dejen que Latinoamérica tenga libertad, y libertad en abundancia. Comercien con América Latina en libertad, en derecho como tienen ustedes. Manden a la verga a la Iglesia Católica, y eso es lo único que le digo al presidente francés y al primer ministro Boris Johnson y a la señora Merkel, que tiene muy bien clavada la Iglesia Católica en Alemania. Entonces, quiero decir francamente que el problema de la República Argentina, ¿cuál es? ¿Cuál es? La falta de libertad religiosa. ¿Y quién puede solucionar el problema del antisemitismo? El tema de la falta de libertad religiosa es la Unión Europea. Porque parece que acá hasta ahora la Unión Europea está desdibujada de los problemas que sufre Latinoamérica. Los problemas que sufre Latinoamérica es culpa de la Unión Europea. Si vos no estás con la Iglesia Católica, ellos no quieren comerciar con vos. Entonces yo le digo a la Unión Europea, sean un poco más modernos. Sean un poco más modernos. Ya basta con lo que ustedes ofrecen de era medieval. Nosotros queremos vivir en una era donde la tecnología brille y donde tiene que haber libertad, no donde un papa y su era medieval triunfen. Ustedes quieren que la ciencia no triunfe, ustedes países europeos, usted señora Merkel, porque ustedes quieren decirle al mundo que América es una porquería y Europa es lo mejor. No, señores. Europa va a ser mejor el día que ofrezca libertad y derechos a sus ciudadanos y libertad y paz al mundo entero. Eso no es verdadera libertad lo que ustedes vienen a querer ofrecer. Eso es una mentira que ustedes mismos se quieren comer. Ustedes y sus ciudadanos, que son parte de esta gran mentira. Entonces yo le pido a los ciudadanos franceses, a los ciudadanos ingleses de la Gran Bretaña, al Parlamento británico, sobre todo el Parlamento británico, que acepte la libertad religiosa de una vez por todas, que se implemente la libertad religiosa en los estados del Reino Unido, en lo que se llama tipo gobernación o intendencia, como quieran llamarlo ustedes. Nosotros queremos que las Américas sean libres e independientes de todo tipo de imperialismo. Ustedes no quieren decir que con su Europa ustedes son los mejores. Cuando el día que ustedes ofrezcan paz al mundo, ese día vamos a considerar que Europa es algo bueno para el mundo. No vamos a considerar otra cosa que no es. No vamos a entrar en la mentira que en este momento sí es un calvario. Vivimos un calvario. Y eso es gracias a Europa. Al bendito Pedro Sánchez y